WhatsApp y les muestro su examen en la plataforma, ¿no?, que han subido, y ahí revisamos lo que quieran observar o la observación que tuviesen. Pero en general no estaba mal, digamos, lo que han dado. No, el rendimiento no ha sido el mejor, pero tampoco es lo que uno esperaría, digamos. No estaba muy difícil el examen y había cosas que hemos hecho en clases. En realidad se ha preguntado todo lo que hemos hecho en clases. Lo que vamos a hacer ahora es continuar nuestro avance de la materia. Nos habíamos quedado en tensores. Vamos a repasar un poquito lo que hemos hecho para entrar en contexto y nos vayamos recordando lo que hemos avanzado ya de este capítulo para luego continuar. Voy a compartirles el documento y está por acá, es exactamente este. Bueno, vamos a repasar un poquito rápidamente lo que hemos visto hasta ahora para que, reitero, nos acordemos lo que hemos hecho, ¿no? Hemos empezado a estudiar a los tensores, que en su definición matemática y formal dice que son perdón, objetos matemáticos que se caracterizan por su invarianza, más o menos así va la definición, y eso a veces no nos dice absolutamente nada. En realidad lo que los tensores hacen o son generalizaciones de un vector. Un vector, no se olviden de que se representa a partir de la combinación lineal de una base. Los tensores se definen a partir también de una base de referencia, una base vectorial, y esa definición le da su connotación tensorial, ¿no? Pues su connotación de base, y además le introduce la idea de componente. Cuando hablo de bases y hablo de combinaciones lineales, siempre hablamos de componentes. Un tensor está asociado ya no solo a una dirección, sino a varias direcciones. Acuérdense que cuando tenemos un vector y lo expresamos como combinación lineal de su base, por ejemplo, el vector 3 veces i más 2 veces j más 5 veces k, por ejemplo, S3, S2 y S5, que son las componentes del vector, están asociadas a una dirección. Entonces tengo 5 unidades en la dirección de i, tengo 2 unidades en la dirección de j y tengo 5 unidades en la dirección de k, por ejemplo. Pero con los tensores aumentamos esa percepción de dirección y decimos que el 5 ahora ya no va a estar asociado solo a i, podría estar asociado a i y a j. Es decir, ese número, esa componente va a tener dos direcciones asociadas porque representan un fenómeno que para su descripción necesite de dos direcciones. Abrir una puerta, por ejemplo, habíamos puesto como ejemplo en la clase anterior. Abrir una puerta necesito dos direcciones para definir completamente. Uno, cómo estoy aplicando la fuerza. Y dos, cuál es el vector normal a la puerta, si lo considero como si fuese un plano. Por lo tanto, esas dos direcciones, la de la fuerza y el vector normal del plano, va a estar asociado a un número. Por lo tanto, ese será un tensor de orden 2 o un vector cuyas componentes ahora están asociadas a dos direcciones. Una característica importante de los tensores es su invarianza, ¿no? Su invarianza. Y se resume un poco en esta frase que habíamos visto en las clases anteriores. Los sistemas de coordenadas se usan para describir la realidad, la velocidad, la aceleración, poner mi calculadora en su estuche, abrir una puerta. Esa es la realidad que conocemos. Y usamos un sistema de referencia para describir esa realidad. Pero cuando yo cambio su sistema de coordenadas, su sistema de referencia, lo que cambian son las coordenadas, pero no la realidad. O sea, yo puedo expresar abrir una puerta en coordenadas esféricas o en coordenadas cilíndricas o en coordenadas cartesianas rectangulares, pero el fenómeno mismo de abrir la puerta no cambia. Lo que va a cambiar es la descripción matemática, porque en función de qué base yo estoy utilizando, qué sistema de referencia estoy utilizando, qué geometría asociada al problema yo estoy usando, las componentes van a cambiar, no tienen por qué ser las mismas. Las componentes en cilíndricas no son las mismas que las componentes en esféricas o que las componentes en cartesianas rectangulares. Las componentes definitivamente cambian, Y ese cambio no solo es en el valor numérico asociado a la componente, sino también en su descripción. Por ejemplo, cuando yo utilizo la base canónica, cuando utilizamos la base canónica, las variables que normalmente utilizamos para referirnos a esa base son las variables x, y y, z.
Y cuando nos referimos a la base cilíndrica, las variables son el radio, el ángulo y z. Y si utilizo coordenadas esféricas, utilizo nuevamente el radio, pero es un radio diferente, porque ahora es un radio, es radio de la esfera. Utilizo un ángulo θ, que es el ángulo que representa un plano radial, y luego phi, que me representa también una apertura angular respecto al eje X y Y, un plano radial, mejor dicho. Y el otro es un plano de, un ángulo de elevación, el ángulo θ, y luego tenemos el ángulo phi, que es el ángulo de azimut. Entonces, incluso las componentes y su forma como lo definimos cambian. Entonces, cuando utilizamos sistemas de referencia diferentes, las componentes definitivamente cambian y hasta su nombre cambia. Radios, X, ángulo θ, ángulo phi, cambia todo. Pero lo que no cambia es el fenómeno propiamente dicho. Y esa es la que le da su característica más importante al tensor. El tensor es una herramienta matemática, es un objeto matemático que puede cambiar su descripción matemática, pero nunca cambiar el fenómeno que está describiendo. Eso es importante. Fíjense que no estoy hablando de matemáticas puramente acá, ¿no? Estoy hablando de la realidad y cómo la realidad puedo interpretar utilizando una herramienta, un objeto matemático, como dice la definición formal de tensor, que me permite para describir y para interpretar lo que está ocurriendo sin modificar las propiedades o los fenómenos físicos en sí mismos, ¿no? Eso es lo importante del tensor. Ya tenemos una buena idea de lo que es un tensor. Los tensores se clasifican porque ahora hemos aprendido de que los tensores en general siempre han estado presentes en nuestra vida. Los tensores están asociados a una dirección y cuando no tienen ninguna dirección asociada a una magnitud o a un fenómeno físico, a ese tensor le llamamos tensor de orden cero. Es decir, son cantidades que tienen magnitud pero no dirección. Silencio, jóvenes. Apaguen sus micrófonos, por favor. A ver si puedo. No me da la posibilidad. Pero por favor, apaguen sus micrófonos. Si no, nos vamos a interrumpir y nadie va a entender nada. Están viendo el documento, ¿no? ¿Sí? Disculpe, ¿será posible que pueda grabar la clase, por favor? Grabar la clase. A ver, voy a ver si puedo. En teoría ya debería estar grabando. Iniciar la grabación, le he puesto, no sé si eso funcionará. Ven el documento, ¿no? Están viendo el documento, pero no. Sí, lo veo. Ya, sigamos. Por lo tanto, los escalares son magnitudes tensoriales, pero sin dirección. Es decir, es solo un número que no está asociado a ningún vector. Y eso es un fenómeno físico real, ¿no? La masa, por ejemplo, la temperatura, son cosas reales que existen. Por lo tanto, los podemos clasificar ahora ya no solo como escalares, sino como tensores sin dirección. Y esos tensores que no tienen dirección asociada se les llaman tensores de orden cero o de rango cero también. Los tensores de primer orden se refiere a aquellos casos en los que tengo las componentes asociadas a una dirección. Los ejemplos más típicos de eso son la velocidad, la aceleración, todos los vectores que hemos estudiado en cálculo 1, los vectores que estudiaban en el prefacultativo, los vectores que estudian en física en general, son tensores de orden 1, porque cada componente está asociada a una dirección. El 5 está asociado a I, el 2 está asociado a J, el 3 está asociado a K, a un solo vector. A esos son los tensores de primer orden, o también de rango 1. Los tensores de segundo orden, siguiendo la misma idea y la misma lógica, son magnitudes o son cantidades que sus componentes están asociadas ya no solo a un vector, sino a dos vectores. Abrir una puerta es el ejemplo típico que yo pongo, porque es el ejemplo más fácil de entender. Todo el mundo abre una puerta. Ese es un tensor de segundo orden. Y hay otros tensores típicos de la ingeniería, ¿no? De segundo orden. El tensor de inercias, el tensor de esfuerzos. En el álgebra lineal, cuando ustedes representaban superficies y los representaban de manera matricial, por ejemplo, esa matriz que representa la superficie es un tensor también, porque no cambia la forma de la figura geométrica, pero sus componentes pueden cambiar cuando yo los represento en otro sistema de referencia.
Y para entender un poco eso de la asociación de una componente a una o a dos direcciones, lo que hicimos era darle una visión nuevamente, volver a ver, darle una repasada al gradiente de un vector, que era una diádica. No se olviden de que el gradiente se encuentra generalmente para magnitudes escalares, es decir, para tensores de orden cero. Pero cuando yo encuentro el gradiente de un vector, defino algo que se llama matemáticamente como diádica. Y se define de la misma manera. Hago el producto entre el operador nabla, pero en este caso un vector. Haciendo ese desarrollo, fíjense que todo ese vector se va a multiplicar con este operador, con el primer operador, todo el vector con el segundo operador y todo el vector con el tercer operador. Este vector tiene su propia base, IJK, y el operador nabla también tiene su propia base. Entonces, fíjense, ya estoy metiendo ahí dos direcciones. Haciendo ese desarrollo, hemos encontrado que teníamos una expresión como esa. Ese es un tensor, es la expresión matemática que representa eso de lo que estamos hablando. Este es un tensor de segundo orden, porque fíjense que tengo dos vectorcitos, II, IJ, IK, JI, JJ, JK, etcétera, etcétera, que están asociadas cada uno de esas díadas se llaman ese par de vectores, asociadas a la componente del vector. Este vector tiene 9 componentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y la forma gráfica de ver, lo vimos en un video también bastante ilustrativo y bien bonito, es una cosa como esta. Tengo el sistema de referencia, pero cada componente, que es cada uno de estos puntitos que resultan de la intersección en este cuadrado, este puntito está asociado al vector I. Si el vector I es el vector azul que he dibujado, la primera componente tendrá estos dos vectores. Fíjense, esos dos vectores no se están multiplicando. Esos dos vectores no están ni en producto escalar ni en producto vectorial, simplemente están siendo utilizados como referencia, pero no hay ninguna interacción entre ambos vectores. La otra IJ será I el vector azul y J el vector amarillo. Está asociado a esta componente, que es un puntito que está ahí perdido detrás de estos otros dos vectores. Esta será la componente IK, I sigue siendo el vector azul y K ahora es el vector rojo. Y así para cada una de las 9 componentes que están representadas con estos 9 puntos en este cuadrado, tengo cómo están interactuando las direcciones en cada uno de esos puntos, y cada uno de esos vectores, el rojo y el azul con el amarillo con el amarillo, el rojo con el rojo, etcétera, etcétera, está representando un fenómeno específico. Por ejemplo, podría estar representando el vector normal de un plano, uno de ellos, y el otro cómo estoy aplicando una fuerza sobre ese plano. Entonces, fíjense, estoy describiendo un fenómeno que es empujar la puerta, digamos, con esta descripción matemática que es un desarrollo, un invento, un descubrimiento genial, ¿no? Genial. Ahora, estas 9 componentes las puedo representar matricialmente. Las puedo representar matricialmente asociando cada dirección de estos vectores a la posición en la matriz. Por ejemplo, si I es 1 y J es 2 y K es 3, la posición 11 me dará la primera componente, esta será la posición 2, la posición 13, y eso lo hemos expresado acá y luego numéricamente acá. Entonces, las 9 componentes, yo sé que cada una de esas componentes está asociada a 2 vectores diferentes. Esta componente, por ejemplo, está asociada a la dirección I y a la dirección K. La dirección I puede representar algún fenómeno y la dirección K puede representar otra cosa. Y numéricamente eso se representará por T sub 13, por ejemplo. Y a esta matriz se le llama la matriz de componentes. No se olviden que un tensor puede utilizar una matriz para su representación, pero una matriz nunca es un tensor. Una matriz en sí misma no es un tensor. Una matriz solo es un arreglo de números, que en este caso nosotros lo estamos aprovechando de manera ventajosa para no tener que escribir todo esto. Porque esto me obliga a tener que incluso identificar los vectores asociados a cada componente. En cambio, en la forma matricial no, porque yo sé a partir de su ubicación, esta o esta otra, a partir de su ubicación dentro de la matriz, qué vectores están asociados a esa componente. Bueno, vimos un videito, creo que este era el video que vimos, es la dirección del video que vimos. Continuando en este repaso general que estamos haciendo, vimos que la cantidad o el número de componentes de un tensor depende de 2 cosas. Uno, de su dimensión y, por supuesto, del orden del tensor o del rango del tensor.
Y la cantidad de componentes se calcula con esta pequeña formulita que hemos escrito ahí, la dimensión elevado al orden. La dimensión es cuántos vectores tiene mi sistema de referencia. En este caso tiene 3. Tiene 3. Por lo tanto, será dimensión 3. Y el orden es cuántos vectores están asociados a cada componente. En este caso, cada componente tiene 2 vectores. 2, ese es II, este es IJ, esto es IK, JI, y así sucesivamente hasta llegar a KK. Por lo tanto, cada componente tiene 2 vectores. Eso es el orden. Por lo tanto, como mi espacio vectorial es de dimensión 3, porque estoy usando 3 vectores y cada componente tiene asociado 2 vectores, entonces será 3 elevado al cuadrado. Son las 9 componentes que veo acá. ¿De acuerdo? Son el número de componentes, el número de combinaciones posibles que puedo tener para desarrollar o para describir un fenómeno completamente. En este modelo geométrico que estoy usando ahora, estamos usando el modelo cartesiano rectangular. Ese es el modelo geométrico. Porque no se olviden de que todo esto que es matemático, cuando hablo de dimensiones y cuando hablo de orden del tensor o de rango de un tensor, es un lenguaje matemático el que empleamos. Pero no se olviden de que está describiendo un fenómeno geométrico real. Y el fenómeno geométrico asociado a esta matemática, a esta descripción que estamos haciendo, es un modelo cartesiano rectangular. Sus variables son X, Y y Z, y sus vectores en su base, los vectores de la base, son I, J y K. La base tiene 3 vectores y cada componente está asociado a 2 vectores. Por lo tanto, tendré 3, que es la dimensión de la base, elevado al cuadrado, porque cada uno de los componentes tiene 2 componentes. Eso hacen las 9 componentes que teníamos acá. Por ejemplo, eso está referido acá, en esta primera, segunda, tercera, en la cuarta fila. Pero ¿qué pasa si tengo dimensión 2? Es decir, solo tengo los ejes I y J y el orden 1, solo hay 2 componentes. Pero que si estoy en dimensión 3 y cada vector solo tiene un vector asociado, cada componente solo tiene un vector asociado, solo tengo 3 componentes. Pero ¿qué pasa si la dimensión es 2? Es decir, estoy usando los vectores I y J, pero cada componente está asociado a 2 vectores a su vez. Por lo tanto, tendremos 4 componentes, II, IJ, JI y JJ, las 4 componentes. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si su dimensión es 3, o sea, sigo usando un sistema de referencia como este, 3 vectores. Pero asocio a cada componente 3 vectores, voy a tener 3 elevado al cubo. 3 por 3, 9 por 3, 27 componentes vamos a tener, ¿no? 27 componentes del tensor. Eso vimos de manera general en la definición de lo que era un tensor. Luego vimos una herramienta útil que se utiliza bastante con los tensores, que es la convención del índice repetido, o la notación indicial, como también se lo conoce. También se le da el nombre de la convención de Einstein. Es decir, es una forma de reemplazar el símbolo de la sumatoria con un índice repetido. Cuando hay un índice repetido en el mismo lado de la ecuación, eso implica o eso significa sumatoria. Y vimos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo retirar el símbolo de la sumatoria en este término y quedarme solo con I, A sub I, A sub I, perdón, B sub I. Como hay índice repetido en el mismo lado de la ecuación, entonces eso se expande haciendo la sumatoria, haciendo que I varíe desde 1 hasta N, hasta el valor que nos digan. N varía hasta 2, varía hasta 3, varía hasta 4. Alguien nos tiene que decir eso, ¿no? Y eso implica utilizar esta convención. Y hemos visto algunos ejemplos como este, por ejemplo. Aquí tengo el índice repetido, I también, representado con el 2, 2, I nuevamente acá, pero representado con el 3, 3, I representado con el 4, 4, y este índice que se repite, 3, 3, 3, es el índice libre. Ese no varía, la sumatoria solo se hace sobre el índice que se repite. Aquí se está repitiendo el I, y lo puedo representar así. La sumatoria hago solo para I. 3 es el índice libre, y ahí se le llama el índice mudo, Y esta forma de representar tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, un sistema de ecuaciones lineales los puedo representar de esta forma. Aquí tengo índice repetido, 1, 1, 2, 2, 3, 3, y el índice libre es el 1, porque representa la primera fila. El 1 representa la primera fila. Fíjense que se repite el 1, pero en lados distintos de la ecuación. Por lo tanto, el índice repetido es la única que hará la sumatoria, que es en este caso J.
Entonces, estas tres filas se representarán de esta forma, de estas tres formas que tengo acá. Y estas tres los representaré de una sola forma, así. Hago sumatoria en el índice repetido JJ y será el índice libre, que representará en este caso la fila. Expandiendo lo mismo, ¿no? Cuando I vale 1 para la primera fila y hago sumatoria para J. Cuando I vale 2, cuando I vale 3, etcétera, etcétera. Una aplicación bonita del índice repetido se puede tener en el producto entre matrices. Lo primero que uno verifica cuando hace el producto entre matrices es ver si el producto es conformante. En este caso, fíjense, tengo 3 y 3 en la parte interna de este arreglo. Por lo tanto, yo puedo decir que el producto es conformante, pero yo veo más allá, veo 3 que se está repitiendo acá y acá. Hay un índice repetido. Por lo tanto, si quiero encontrar cualquier término del producto, hago esto, ¿no? Lo que hicimos en clases. Quiero hallar la posición 43 del producto entre A y B. Entonces, el 4 y 3 los pongo así, de manera separada, el 4 asociado a A y el 3 asociado a B, y el índice que está repetido ahí, 3, 3, lo pongo como K. Y como el índice acá es 3 y esto es 3, entonces K variará de 1 a 3. Es fácil darse cuenta, lo único que tengo que hacer ahora es agarrar la posición A41, multiplicarlo con la posición B13 de ambas matrices y así sucesivamente para el resto de los términos. Esto es bien interesante porque lo puedo formar, lo puedo involucrar en un algoritmo, ¿no? Y tener el índice repetido como una herramienta para hacerme un programita que me lo multiplique matrices. Por ejemplo, si estoy estudiando computación o cuando ustedes estudian, a veces mis profesores nos hacen hacer eso, algoritmos y demás cosas. Entonces puedo utilizar esta formulita matemática para hacer el producto entre matrices y encontrar cualquiera de los términos del producto A por B. Vimos algunos tensores de interés. El delta de Kronecker es el primero, llamado también el tensor de sustitución. El tensor de delta de Kronecker, fíjese, tiene dos índices, por lo tanto es un tensor de orden 2, y si está definido en el espacio tendré 9 componentes. ¿Cómo se define? Bueno, eso es fácil. Si I es igual a J acá o acá, en cualquiera de esas tres expresiones, el valor que toma delta es 1, pero si son diferentes vale 0. Fíjense que su definición es bastante sencilla y está asociada a la matriz identidad, al factor idéntico. Y vimos algunas de sus propiedades. Fíjense, aquí tengo índice repetido, hago sumatoria 1, 1 más 2, 2 más 3, 3. Delta 1, 1 más delta 2, 2 más delta 3, 3. El resultado será 1 más 1 más 1, porque los índices son iguales. El resultado es 3. Fíjense que puedo cancelar, una especie de cancelamiento, ¿no? Cancelación, perdón, K con K, y me queda J con L. ¿Qué propiedad es esta? La propiedad de sustitución, importante. También es simétrica esta matriz. Puedo invertir filas y columnas. Fíjense, esto es fila y esto es columna en la posición de la matriz, pero ahora si la fila se vuelve columna y la columna se vuelve fila, al invertir, es decir, al transponer esta matriz, el resultado es el mismo. Por lo tanto, esta es una matriz simétrica. También lo puedo definir a partir de derivadas dentro del mismo espacio vectorial, dentro de las mismas variables. En el sistema cartesiano, cuando yo derivo x respecto de x, saldrá 1, pero cuando yo derivo x respecto de y, me da 0. Y si yo derivo x respecto de z, me da 0, porque y j están asociados a las variables. Esa es otra forma de ver la definición de este símbolo de sustitución, ¿no? Como le hemos llamado, operador de sustitución o delta de Kronecker. Vimos algunos ejercicios para ver sus propiedades de sustitución justamente haciendo esto, ¿no? Me pedían expandir esto. Me fijo, hay índices repetidos, I e I están repetidos. Este J va a tener que ser fila porque también va a variar de 1 a 3. Para J igual a 1, para J igual a 2, para J igual a 3 y expando. Expando para ahí, expando para ahí y expando para ahí. Expandiendo y viendo la definición, aquí tengo delta 11 vale 1, delta 21 vale 0, delta 31 vale 0 y el resultado es B1 simplemente. Acá será B2 y B3. Por lo tanto, lo que estamos obteniendo al hacer este producto son las componentes del vector B. Este puedo pensar que es el vector B, B sub i. B1, B2 y B3, sus componentes. Y las propiedades de sustitución que estamos aprovechando son estas, ¿no? Por ejemplo, aquí como se está repitiendo el símbolo K, cancelo K y este J toma la posición de
de K. Entonces, me queda JL en este. O este otro se cancela con este y la posición L toma la posición de K en este otro. Sale lo mismo. Acá hacemos esto. Lo mismo. I con I se cancelan y J toma su posición. Por lo tanto, J, como varía de 1 a 3, pero no hay sumatoria ahí, por lo tanto serán las filas de una matriz que representará un vector columna o las columnas de una matriz que representa un vector fila. Aquí vimos otro ejemplito para ver cuánto representa esto. Igual, haciendo las mismas propiedades de sustitución, este B se cancela con este B y hacemos todos esos pasos intermedios y encontramos que el resultado final es 3. Luego vimos otro símbolo, el símbolo de permutación o tensor de Ricci-Cubastro, también se le llama así, aunque para darle una definición tensorial a este símbolo se le multiplica con un número adicional, eso está en el Shawn. Pero a nosotros nos interesa esto, digamos, el símbolo de permutación. El símbolo de permutación tiene 3 valores, puede valer 1, puede valer menos 1, puede valer 0. Y vale 1 si la permutación de estos 3 números es par, y vale menos 1 si la permutación es impar. Para saber cuándo es una permutación par o cuándo es una permutación impar, bueno, se hace esto, ¿no? Se pone 1, 2, 3 y luego se le hace una circulación igual que en el producto triple mixto. El 1 que estaba adelante se va atrás y me da esta nueva disposición, este nuevo arreglo. Luego el 2 que está adelante se va atrás y tenemos una tercera disposición, un tercer arreglo que está en permutación par. Para la permutación impar se utiliza el mismo criterio, pero antes de hacer la circulación se intercambia el 3 con el 1. El 3 que estaba atrás se va adelante y el 1 que estaba adelante se va atrás. Y luego hago circulación. El 3 que está acá se va atrás, el 2 que está adelante se va atrás, etcétera, etcétera, y todo va recorriendo. Permutación par, permutación impar. Fíjense que acá puedo ver todas las componentes del tensor. Es un tensor, le están llamando tensor de Ricci-Cubastro, un tensor que está en el espacio, es decir, su dimensión es 3, y está asociado cada componente a 3 índices, IJK. Estos IJK no son los vectores base, por si acaso, aunque así se utiliza como IJK, pero no son los vectores base, solo son letras, P, Q y R podríamos poner. No es I, no es J y no es K los vectores de la base canónica, por si acaso. Entonces, como cada componente está asociado ahora a 3 direcciones, entonces su orden es 3. Y como estoy en el espacio, entonces tengo 3 elevado al cubo, que son 27 componentes. Las 27 componentes están acá. Este último término, K, es la matriz columna, así se le llama. I y J son la posición del número en la matriz K. Por ejemplo, en la matriz K1 tengo la posición, en la posición 1,1 está 0, en la posición 1,2 está 0, en la posición 1,3 está 0, y así sucesivamente. Pero eso para K igual a 1, para K igual a 2 y para K igual a 3. Por ejemplo, aquí les puse con rojo para resaltar que el último término siempre se refiere a la matriz columna. Por ejemplo, en la tercera matriz, 3, en la posición 12 hay 1. En la matriz 3, que es esto, en la posición 12, que es esto, hay un 1. Y así voy colocando sus componentes. Entonces aquí tengo las 27 componentes de este arreglo que estamos formando con este símbolo de permutación. Las propiedades que también hemos repasado son estas, fíjense, no vale la pena volverlos a ver, pero rápidamente algunas de ellas. Existe una conexión entre el símbolo de permutación y el delta de Kronecker a partir de esta expresión. Esta propiedad, la 8 que dice acá, es bien bonita porque me permite hacer algunas simplificaciones. Acá puedo ver cómo se pueden intercambiar la posición de cada uno de estos índices, que reitero, no son los vectores de la base canónica, por eso ahora estoy utilizando JK y L. L no es ningún vector conocido. Y aquí me puedo dar cuenta cómo se aplica también las propiedades de circulación. O cuando intercambio solo 2 y con J con K, por ejemplo, entonces se cumple más o menos una cosa parecida al producto conmutativo en el producto vectorial. Es anticonmutativo, ¿no? Y eso se puede ver reflejado en la posición de estos números. En la misma matriz, en la posición L, por ejemplo, me está diciendo, en la posición L, la matriz columna, que es el tercer número, la posición JK
dice que es lo mismo que la posición KJ, pero con signo cambiado. Por ejemplo, en la matriz 1, esta posición es 1 y este otro es menos 1. Esta es la posición 23 y esta es la posición 32. Estoy intercambiando solo estos dos primeros índices y eso es lo que me está reflejando esta primera propiedad, ¿no? Es bonito. Luego vimos algunos ejemplos de cómo se puede usar este símbolo de permutación o tensor alternante, como también se le llama, para representar viejos conocidos nuestros como el producto escalar o el producto vectorial, utilizando este símbolo. ¿De acuerdo? Utilizando este símbolo. Y aquí les puse una preguntita, no sé si lo habrán visto o lo habrán hecho. ¿Cuánto vale el valor reducido de esto? Utilizando estas propiedades, esas propiedades. Luego entramos a la parte más interesante. Bueno, la primera parte es la parte de definiciones en general, ¿no? Luego vimos la parte de las transformaciones. O sea, si yo cuando hablo de transformaciones, me estoy refiriendo básicamente, no estoy hablando de transformaciones lineales propiamente dicho, estoy hablando de transformaciones asociadas a los cambios de base. Y cuando hacemos una transformación, estas transformaciones tienen que ser admisibles, o sea, tienen que ser permitidas, deben cumplir ciertas reglas, no cualquier cosa es una transformación. Y se dice que son transformaciones admisibles cuando cumplen dos propiedades básicamente. La primera es que las variables tienen que ser derivables. Cuando yo relacione unas coordenadas con las otras, cuando definamos sus ecuaciones de transformación, por ejemplo, x igual a r coseno del ángulo, polares, por ejemplo, es lo que estoy queriendo representar acá, o despejemos el radio en función de x, de y y de z, esas variables que están despejadas unas en función de las otras tienen que admitir derivadas, es decir, tienen que derivarse de alguna forma. Si no se pueden derivar, no hay una transformación real, no es admisible esa transformación. Esa es una condición. Y la otra es que la transformación sea reversible. O sea, si yo me muevo, si transformo un vector en base canónica y lo llevo a base polar, estando en base polar, yo debería ser capaz de llevarlo nuevamente a la base canónica. Eso significa reversibilidad. Y la reversibilidad se estudia con el jacobiano de transformación. Hallar jacobianos de transformación es fácil, es igual que en cálculo 2, igual cuando hallábamos el jacobiano de transformación en coordenadas esféricas, por ejemplo, o de las esféricas o de las cilíndricas, hallábamos su jacobiano. Y lo que me está diciendo ahora esta condición es de que ese jacobiano nunca debiera valer 0, porque si es 0 la transformación no es admisible. Y si yo me acuerdo, en coordenadas polares, por ejemplo, la transformación valía r, el jacobiano valía r. En cilíndricas valía r también. En esféricas valía radio al cuadrado por el seno de θ. Y en coordenadas cartesianas rectangulares, su jacobiano de transformación vale 1. Es la matriz identidad. Por lo tanto, y su determinante vale 1. Por lo tanto, siempre estamos hablando de transformaciones reversibles. Entonces, una vez que vimos las transformaciones reversibles o no reversibles, o las condiciones para que una transformación sea admitida, o admisible, como dice acá, el siguiente paso es estudiar sus leyes de transformación. ¿En qué consisten las leyes de transformación? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que queremos encontrar acá? Esto, para entender bien lo que estamos haciendo, tenemos que ver más allá de lo evidente, ¿no? Tengo que ver para qué estoy queriendo hallar una ley de transformación y de qué se trata la ley de transformación. Las leyes de transformación, en lo fondo, en lo primordial, jóvenes, en el fondo, no son más que cambios de base. No son más que cambios de base, pero concentrándonos únicamente en las componentes, ya no en la base propiamente dicho. Ya no me interesa el vector i, j o k, solamente me voy a concentrar en las componentes. Pero hemos aprendido que los vectores básicamente tienen dos tipos de componentes importantes, las componentes contravariantes y las componentes covariantes. Cuando hablamos de tensores nos olvidamos de la base física, ya no hay base física. Solamente hablamos de componentes contravariantes asociados a la base natural y las componentes covariantes asociadas a una base recíproca. Recíproca como veíamos en coordenadas curvilíneas. Lo mismo. Lo que hemos hecho con las leyes de transformación, muy rápidamente lo vamos a ver, es encontrar relaciones de tal forma que yo pueda quedarme solo con las transformaciones de las componentes y eliminar la base. Y para eso hemos hecho cálculo básico y elemental. Un vector
en la idea inicial que habíamos dado, representa un fenómeno físico. El fenómeno físico no cambia, lo que cambian son sus componentes. Entonces, el vector, que puede ser una forma diferencial del vector, puede estar expresada en una base o puede estar expresada en otra base. Tengo dos bases acá. La base que tiene la línea encima, U con la línea encima, y la base definida por U1, U2 y U3 que no tienen la línea encima. Son bases vectoriales. Y ambas además están asociadas a la base canónica. Son leyes de transformación. Fíjense, yo aquí puedo tener en esta primera columna, puedo tener las leyes de transformación o las ecuaciones de transformación cilíndrica, y acá puedo tener esféricas. Y yo estoy queriendo encontrar una relación entre las cilíndricas y las esféricas directamente, una cosa así, es lo que estamos queriendo así. Pero el vector sigue siendo el mismo, así que lo expresamos en una base o lo expresamos en otra base. Pero sabemos que esto es, por lo que hemos aprendido en coordenadas curvilíneas, estos son la forma como se define la base natural, la base contravariante. Esos son los vectores de la base contravariante, por lo tanto tenemos eso. Pero sabemos que estas ecuaciones de transformación están relacionadas también entre sí de manera directa, no solo a través de la base canónica, sino entre sí de manera directa, como expresa esta idea. Por lo tanto, yo puedo encontrar sus elementos diferenciales. El diferencial de U1, por ejemplo, lo hemos desarrollado acá, el diferencial de U2, el diferencial de U3, que tienen la línea encima, y están expresadas como combinación lineal de los elementos diferenciales de U también, pero sin la línea. Diferencial de 1, diferencial 2, sin la línea. Esta línea no representa vector, esta línea representa una variable diferente, nada más. Este U1 con línea puede ser X, y este U1 sin línea puede ser el radio, una cosa así. Elementos diferenciales, ¿no? Diferencial de X, diferencial del radio, por ejemplo. Haciendo estas operaciones y reemplazando estas formas diferenciales en esta ecuación, en la ecuación que teníamos arriba, tenemos una cosa como esta. Luego simplemente agrupo términos semejantes, digo quiénes con quiénes son iguales, porque ahora todo está expresado como combinación lineal de estas formas diferenciales sin la línea encima. Aquí tengo un diferencial de 1 y aquí también en el otro lado de la ecuación tengo lo mismo. Por lo tanto, puedo encontrar una relación para las bases. Lo puedo llevar a su forma matricial también esto, y más bonito, podría quedar en una forma matricial. Tomando este último desarrollo, este último resultado y colocándolo en un vector cualquiera, fíjense, tengo un vector que se llama A. El vector A está en base contravariante, los dos están en base contravariante, pero está con geometrías diferentes, ¿no? El vector contravariante, no sé, en una geometría rectangular, y esto es el vector contravariante en una geometría esférica, por ejemplo, pero son vectores contravariantes. El vector A está expresado en bases contravariantes. Reemplazando el vector E1, E2 y E3 que hemos obtenido en los pasos anteriores, hacemos el mismo proceso e igualamos componentes. Todo lo que hemos hecho. Esto está desarrollado en el Shaun también. Y aquí aprovecho las propiedades de la sumación del índice repetido. Y tengo índices repetidos, fíjense, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces el índice repetido es Q, 1, 1, 2, 2, y el índice libre es el 1. Que tengo acá, que representará una fila. Lo mismo para la segunda fila, lo mismo para la tercera fila. Fíjense que va cambiando. Aquí tengo ya U2 y aquí tengo U3 porque está representando una fila diferente, pero Q se repite en los tres casos porque es el índice repetido que implica sumatoria. Y lo puedo exponer o lo puedo representar con una sola ecuación, y a esta ecuación le hemos llamado la ley de transformación. Y esta es una ley de transformación por contravarianza. O sea, estoy transformando componentes contravariantes con vectores en vectores contravariantes, pero en otra geometría, en otra forma de representación geométrica del vector. Y a partir de esto que hemos hecho, que no era más que un simple cálculo, lo que hemos hecho a continuación es darle una definición un poquito más formal, ¿no? Entonces, fíjense acá, en esta transformación, en esta ley de transformación que hemos definido y que hemos encontrado, ya no hay la base, ya no me interesa cuál es la base. Me interesa cómo se transforma la componente, porque básicamente si voy a hacer ingeniería, la base es un accesorio. Yo necesito saber cuál es la componente en la posición 11, por ejemplo, porque eso me está describiendo un fenómeno que si no lo hago bien se me va a caer mi casa, por ejemplo. Entonces, me interesan las componentes, no las bases. Las bases son un medio para encontrar las componentes, son importantes,
pero en el momento de hacer ingeniería a mí me interesa la componente. Por lo tanto, a esas componentes les llamamos ya no componentes, les llamamos cantidades, fíjense, pero son las componentes del tensor. Y cuando la ley de transformación que utilizo es esta, estamos definiendo una ley de transformación para un tensor contravariante, estamos transformando sus componentes contravariantes y estamos haciendo una transformación por invarianza, porque estoy obteniendo unas componentes, estas, la que tiene la línea encima, a partir de estas otras que no tienen la línea encima. Estoy transformando. Y la transformación por contravarianza, si ustedes se acuerdan, siempre es una transformación a la inversa. A la inversa. Esa es la complicación de la transformación por contravarianza, porque es una transformación que requiere que mis nuevas variables estén despejadas en función de las antiguas variables. Es decir, que x igual a r coseno de θ ya no me sirve. Ahora tengo que tener el radio despejado, porque es el radio el que voy a derivar respecto de x, respecto de y, respecto de z, etcétera, etcétera. Es una transformación a la inversa, por lo tanto, o despejo de mis ecuaciones de transformación las variables o utilizo jacobianos para encontrar esas derivadas. Y a eso se le llama ley de transformación por contravarianza. O de componentes contravariantes, perdón, por invarianza, quiero decir, por invarianza. ¿Qué quiere decir transformación por invarianza? Quiere decir que la transformación es homogénea y con traslación del origen. Homogénea quiere decir que si yo le multiplico acá una constante, esa constante lo único que va a hacer es amplificarme de manera proporcional el tamaño de la componente. Y con traslación al origen quiere decir que esta transformación no lo voy a hacer en el origen de coordenadas, lo voy a hacer fuera del origen de coordenadas, porque no se olviden que estamos definiendo bases locales, bases en un determinado punto del espacio, no necesariamente en el origen de coordenadas. Porque en el origen de coordenadas, si hago la transformación, en ese caso yo preferiría trabajar con vectores unitarios. Las transformaciones que se hacen en el origen de coordenadas se hacen con componentes físicas y en ese caso están asociadas a rotaciones simplemente, no están asociadas a una transformación real. ¿De acuerdo? Por eso es que descartamos en la definición de transformaciones las rotaciones. Las rotaciones son un caso particular y se trabajan con vectores unitarios y eso es en el origen de coordenadas. En cambio, acá estoy haciendo una transformación con traslación del origen. O sea, estoy transformando o estoy trasladando el vector a un determinado punto. Ese concepto se llama transporte paralelo y en ese puntito estoy transformando. Ahora, ¿por qué me interesará hacer esa transformación en ese punto de manera particular? Porque seguramente quiero estudiar las particularidades que tiene esa región, ese punto del espacio, y no necesariamente lo que pasa en el origen de coordenadas. Por eso es que la herramienta del tensor se ha vuelto bien útil en la teoría de la relatividad. Imagínense que el sistema solar, por ejemplo, sea el sistema de referencia y el origen de coordenadas es el Sol. Yo no quiero saber cómo es la gravedad en el Sol. Yo quiero saber, por ejemplo, cómo afecta la gravedad Saturno con relación a la Tierra, o un asteroide que está acercándose a Saturno, o a la Tierra, o a cualquier elemento masivo en el espacio que tengo ahí, en el espacio interestelar. Entonces yo no estoy haciendo el estudio en el origen de coordenadas que es el Sol, el estudio lo estoy haciendo en las proximidades de la Tierra, en las proximidades de Saturno, en las proximidades de Neptuno, es decir, con traslación del origen. ¿Se dan cuenta? O sea, todo esto que tiene descripción matemática, que matemáticamente se lo habla así, en realidad está describiendo un fenómeno físico real, ¿no? Y por eso ha sido tan útil en la teoría de la relatividad esta herramienta, el tensor. La otra ley de transformación, esta es la ley de transformación por contravarianza. Estoy transformando componentes contravariantes en componentes contravariantes, pero asociadas a una geometría diferente. Las otras componentes que yo conozco son las componentes covariantes, las que se definen a partir de la base recíproca. A estos vectores se le llaman también, a estas componentes también las llamamos componentes unitarias, ¿no? Aunque realmente no son unitarias, o bases unitarias en realidad. La regla memotécnica que habíamos aprendido es la siguiente, ¿no? Fíjense, voy a ver esto. A elevado a la P, por lo tanto, P va arriba en esta derivada que tengo acá. Va arriba. Y abajo me invento la letra. Eso quiere decir que la variable nueva va arriba y la variable antigua va abajo. Transformación por contravarianza. Transformación por covarianza. Estoy queriendo transformar, estoy queriendo encontrar esta nueva componente, covariante.
el índice va abajo. Ya no está como superíndice acá, está como un subíndice. Por lo tanto, la letra P del subíndice va abajo, en esta derivada que tenemos acá. Y acá arriba me invento otra. Esto me está diciendo que la transformación por covarianza es la más fácil de realizar. Es la más fácil de realizar, porque la transformación por covarianza me dice que tengo que tener las antiguas variables despejadas en términos de las nuevas variables. Vale decir que en este caso sí serviría tener x igual al radio coseno del ángulo. Ahí sí me conviene, porque voy a derivar x, cuando q vale 1, derivaré x respecto del radio, x respecto del ángulo. Es decir, x y y deberían estar despejadas. En cambio, en la transformación por contravarianza es una transformación a la inversa, porque necesito que las nuevas variables estén despejadas. Las nuevas en la transformación por contravarianza. Y en la transformación por covarianza necesito que las antiguas estén despejadas, las antiguas variables. Eso es lo que hacíamos en cálculo 2. Coordenadas cilíndricas, entonces x igual a r coseno del ángulo, y igual a r seno del ángulo, z igual a r, o z igual a z. Las antiguas se están despejando, x, y z están despejadas, porque yo voy a transformarlo a cilíndricas, al vector. Entonces la transformación por covarianza es fácil ahí. La transformación por contravarianza va a ser un poco más difícil, porque necesitaría despejar el radio, el ángulo y z en función de x, de y de z. Esa es la diferencia entre una transformación y la otra. No se olviden que las componentes contravariantes están asociadas a una base que son tangentes a las líneas coordenadas. En cambio, la transformación por covarianza son componentes que están asociados a vectores que son perpendiculares a las superficies coordenadas. Son dos visiones diferentes, ¿no? Y la base canónica es la misma al mismo tiempo. Bueno, como tengo acá estoy transformando tensores de orden 1, es decir, los vectores que conocemos, nuestros vectores habituales, los vectores con los que nos hemos amamantado de niños. Son vectores sencillos, con una sola dirección, sus componentes están asociadas a una sola dirección. Pero ¿qué pasa si están asociadas a dos direcciones? Es decir, cada componente ahora está asociada a dos direcciones, son componentes de orden 2. Cada dirección, cada índice tiene su propia ley de transformación. Por ejemplo, para el índice I1, que tengo acá arriba, ese índice, que lo voy a pintar de rojo, esta es su ley de transformación. Y para el índice I2, esta otra es su ley de transformación. Y es la misma ley que teníamos aquí, son las mismas. Me fijo, I1 va arriba, por lo tanto I1 va arriba. Abajo me invento, le pongo J1. La otra transformación, I2 va arriba, entonces va I2 arriba. Y la otra, el otro índice me invento como J2. Y acá coloco J1 y J2 en los vectores antiguos. Estos son los tensores o las componentes o las cantidades que voy a transformar y voy a obtener estas nuevas. Es la misma ley, pero separado para cada uno. Y no piensen que esta expresión que está como una derivada es una derivada, es una matriz de transformación. Son una matriz, es una matriz de 2×2, es una matriz de 3×3. En el Chown van a ver sus formas matriciales. Está en el Chown sus formas matriciales si lo quieren estudiar con calma. O usar directamente índices y hacer sumatoria como hemos aprendido. La transformación por covarianza es lo mismo. Fíjense. Su ley de transformación para el primer índice, I1, este que tengo acá, este chiquitito que no me deja marcarlo, ese, su ley de transformación para ese índice es este. Es ese. Ahora I1 va abajo, por lo tanto va en el denominador. El índice superior me invento, le estoy poniendo J1, le podría haber puesto también una letra, P, y este será otra letra, Q, por ejemplo, pero ahora lo estoy identificando con números. O puedo tener índices mixtos, o componentes mixtas, un índice que sea contravariante y otro índice que sea covariante. Si tengo ese caso, por ejemplo, de una componente mixta, entonces, por ejemplo, ese índice se va a transformar
con eso. Ahora, este índice lo que está haciendo es representar el sistema de referencia, ¿no? El sistema de referencia que estamos usando. Estos son tensores de segundo orden y estas son sus leyes de transformación. Es lo que hemos visto en la clase anterior. Estas leyes de transformación que estudiábamos la clase anterior son aplicados a tensores absolutos, pero también podemos definir densidades tensoriales volviendo los tensores relativos. Es la misma expresión, es la misma ley de transformación. Lo único que hacemos es multiplicar a cada una de estas expresiones con este término. J es el jacobiano de transformación, o si ustedes quieren, la raíz cuadrada del determinante del tensor métrico elevado a un índice que es W. W representa el peso. Entonces, con eso definimos densidades tensoriales. La ley de transformación es la misma, solamente a cada componente tengo que multiplicarlo por eso, por ese término, por J elevado a la W. Cuando W vale 0, estoy en presencia de un tensor absoluto. Por lo tanto, todo eso se volverá 1, ¿no? Si W vale 0, eso se vuelve 1. Y esta es la ley de transformación que hemos visto y que hemos desarrollado hace un momento. Bueno, vimos algunos ejemplitos. Me dieron, por ejemplo, este tensor, esas son sus componentes, y quiero que lo transforme a un nuevo sistema de referencia cuyas ecuaciones de transformación son estas. Me fijo, X está despejado, Y está despejado y Z está despejado. ¡Qué alegría! La transformación más fácil para hacer es la transformación por covarianza. Por covarianza. Y las componentes que me han dado son covariantes también, por lo tanto la ley de transformación por covarianza es la más fácil de hacer porque X está despejado, Y está despejado y Z está despejado. Este es el término, esta es la ley de transformación por covarianza y vamos desarrollando componente a componente. Índices repetidos, sumatoria para Q, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Y este índice 1, que está acá, porque P vale 1 para la primera componente, se repite abajo. Por lo tanto, tengo X respecto de U, Y respecto de U y Z respecto de U, porque U es la variable. Entonces es fácil de derivar. X respecto de U vale 1, Y respecto de U vale menos 2U y Z respecto de U vale 0. Reemplazo esos datos y tenemos la primera componente transformada. Bien fácil, ¿no? Bien fácil. Si lo hiciésemos con el procedimiento de las coordenadas curvilíneas y me dicen transformar este vector, entonces la transformación sería un poco más complicada, porque tendría que primero encontrar la base. La transformación normalmente la hacíamos en base física. Entonces, tendríamos que transformar a base física. Primero, nuestros vectores, encontrar la base, la nueva base, la base natural para el sistema UVZ, y luego transformar la base, hacer todas las operaciones. Es más largo, aquí es más directo. Eso es la gran contribución de los tensores. Y la otra cosa o buena noticia que tenemos es que puedo también tener las componentes contravariantes. En cambio, con las coordenadas curvilíneas transformábamos o a físicas o a base contravariante, o a componentes contravariantes. Generalmente era eso. Pero no transformábamos a componentes covariantes. No hallábamos componentes covariantes. Con los tensores ya tengo más juego de cintura. Y si me piden transformar a las componentes contravariantes, en principio no puedo, porque estas componentes son covariantes. No son contravariantes. Pero una gran cosa de la base canónica es que las componentes contravariantes y las componentes covariantes son las mismas. Por lo tanto, voy a usar las mismas letras para hacer la transformación contravariante que lo vimos en el otro ejemplo, ¿no? Eso es lo que les decía acá. Las componentes que me han dado son covariantes, pero no puedo transformar en principio de manera directa. No podría, en realidad. Pero como me acuerdo y sé que en la base canónica, cuyas variables son X, Y y Z, la base es contravariante y covariante al mismo tiempo, entonces esta componente covariante es también contravariante. Y lo mismo para los otros casos. Las leyes de transformación son diferentes, porque ahora estoy usando superíndices. Este superíndice que tengo acá y este superíndice que tengo acá. Hago el desarrollo. El índice mudo va abajo, ¿no? Q con Q. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ahora, fíjense. Ahora, son las nuevas variables despejadas en términos de las primeras variables. En otras palabras, estoy derivando U respecto de X, U respecto de Y, U respecto de Z. En estas ecuaciones de transformación que me han dado,
tengo que despejar U para derivar U respecto de X, U respecto de Y y U respecto de Z. Pero U respecto de X puedo hallar, U respecto de Y también puedo hallar, pero no están despejadas, tendría que despejar, ¿no? O hacer jacobianos. Jacobianos como me han enseñado en cálculo 2. La transformación por contravariancia siempre es un poco más complicado. Y eso es lo que he hecho en este ejemplo. U respecto de X, U respecto de Y, he hecho las derivadas que tenemos acá. Y ya está. Y lo mismo he hecho para las otras, eso, sus desarrollos, pero no he encontrado sus derivadas, porque esas derivadas hay que encontrarlas, ¿no? Hay que encontrarlas. B respecto de Z, tengo que encontrar esa derivada. Tendría que despejar esto a este lado, B me va a quedar menos U al cuadrado, pero U al cuadrado va a ser X al cuadrado. Ya tengo B como una función que depende de X y de Y. Ya tendríamos despejados en este caso fácilmente, pero puedo tener ecuaciones más complicadas que esta, ¿no? Más complicadas que esta, donde sea difícil despejar U o B o las variables que necesito. Entonces ahí habrá que aplicar jacobianos, lo que hemos aprendido. Hasta ahí un pequeño repaso que nos ha tomado casi una hora, pero creo que era importante para que entremos a lo nuevo después de casi 2 semanas de suspensión de clases, ¿no? Una semana, 10 días aproximadamente. La anterior semana no hemos pasado clases porque estábamos en semana de exámenes, así que yo doy mi cabeza de que muchas de estas cosas ya no habíamos perdido de vista un poquito, nos habíamos olvidado. ¿Qué hemos hecho hasta acá? Definir lo que es un tensor, definir cuándo son las transformaciones admisibles y desarrollar las transformaciones de las leyes de transformación, que solo son 2, transformación por contravarianza y por transformación por covarianza. Y también vimos algunas cosas en el camino, como algunos tensores útiles que se utilizan bastante en la ingeniería, como el tensor delta de Kronecker o el símbolo de permutación, que es como un repaso general en su forma matricial, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver ahora, como tema nuevo ya, después de este breve repaso, es el álgebra tensorial. Cuando hablamos de álgebra, nos referimos básicamente a las operaciones que puedo hacer con los tensores, básicamente con sus componentes. Con sus componentes. Las componentes las puedo sumar, las componentes las puedo multiplicar, a las componentes las puedo contraer, a las componentes las puedo dividir. Son operaciones que se estudian dentro del álgebra tensorial. Y las 3 operaciones definidas formalmente son esas: la adición, la multiplicación y la contracción tensorial. Veamos la adición, la primera operación. La adición es una operación donde seguramente me va a permitir sumar las componentes de un tensor. Estamos hablando solo de componentes, ya me estoy olvidando de la base. Pero si ustedes se acuerdan, un tensor puede representarse de manera bastante ventajosa utilizando una representación matricial. Y por lo que ustedes han estudiado en el álgebra matricial, ustedes pueden sumar matrices. Entonces, podría sumar matrices y tener un tensor representado matricialmente con otro tensor que tiene sus componentes también en forma matricial y sumar como me han enseñado en el álgebra lineal. ¿Puedo hacer eso? Es la primera operación o la primera pregunta que nos haríamos. Y la respuesta es depende. Se puede, pero no siempre. Se puede sumar esas 2 matrices solo cuando los tensores tienen el mismo peso y el mismo número de índices covariantes y contravariantes. Es decir, que tienen que ser tensores de la misma clase. En otras palabras, yo no puedo sumar un tensor contravariante con un tensor covariante, porque son cosas diferentes. Es como si quisiese mezclar agua con aceite. No puedo hacer eso. Tengo que sumar tensores covariantes con tensores covariantes y tensores contravariantes con tensores contravariantes. Y si son mixtos, tengo que fijarme si tienen el mismo número de índices arriba y el mismo número de índices abajo, porque deben tener la misma naturaleza. Deben estar las componentes referidas de la misma forma. Por lo tanto, la adición es solamente posible si los tensores son de la misma clase. Y acá está bien facilito explicado, ¿no? Ya no tengo que pensar en bases ni en nada. Lo primero que tengo que fijarme es si tienen el mismo peso, es decir, si el peso, y estoy generalizando acá, ¿no? Si el peso es 1 o es 2, donde está cuando veíamos, no, ¿dónde está eso? Cuando veíamos tensores
relativos, leyes de transformación relativos. Lo primero que tengo que fijar es que tengan el mismo peso. Si tienen el peso 0, puedo sumar, porque son tensores absolutos. La primera cosa que me tengo que fijar. Si tienen peso 1, igual puedo sumar. Los dos tensores tendrían que tener peso 1, o los dos tensores tener el peso W en general. Es lo primero que tengo que fijar. Lo siguiente que me tengo que fijar es si tienen el mismo número de índices covariantes y el mismo número de índices contravariantes. Por ejemplo, para entender eso, este tensor tiene un índice covariante o un subíndice, pero no tiene superíndice. Y este tiene un superíndice, pero no tiene un subíndice, por lo tanto no los puedo sumar. No los puedo sumar. Ambos deberían tener 1, 1 arriba, 1, 1 abajo para poderlos sumar. Por ejemplo, aquí un caso bien general. Este tensor es un tensor mixto de orden R más S. Es un tensor bien general. Me fijo, ¿cuántos superíndices tengo? Tengo R cantidad de superíndices y tengo S cantidad de subíndices. Entonces puedo sumar con otro que tenga la misma cantidad. Fíjense, también tengo R superíndices, esa es la cantidad de superíndices que tengo, y tengo S subíndices, y es la cantidad de subíndices que tengo en el tensor B. ¿Puedo sumarlos? Sí, porque son igualitos. O sea, puedo sumar I1 con J1 en A y en B I1 con J1 también. Puedo sumarlos. Pero no podría sumar si, por ejemplo, en este tensor no tuviera los índices de abajo. Por ejemplo, digamos que no tengo eso. No hay eso. ¿Puedo sumar? No, porque no son de la misma clase. Se suman cuando son de la misma clase. En este caso yo no puedo sumar. ¿Y qué pasa si tengo aquí eso? Tampoco puedo sumar. ¿Y qué pasa si tengo, vamos, me fijo en un índice cualquiera y lo sumo acá? Y esto ya es Q, digamos. ¿Puedo sumar? No, por supuesto que no, porque abajo tengo Q, subíndices, y aquí solo tenía S. No puedo sumar. Entonces, es lo único que hay que fijarse. Fíjense, uno no tiene que ver bases, no tiene que ver absolutamente nada. Lo único que tiene que ver cuántos índices arriba hay, cuántos índices abajo hay, y sumarlos, y nada más. Recién se puede sumar. Por lo tanto, ahí si tengo representaciones matriciales de mis tensores, entonces los puedo sumar como me ha enseñado en el álgebra lineal. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, la adición sí es fácil, y es tan fácil como sumar dos números. La única condición es que los tensores tienen que ser de la misma clase. No se olviden eso. ¿Qué quiere decir de la misma clase? Mismo número de índices covariantes y mismo número de índices contravariantes. Y por si acaso, por supuesto, fijarse si tienen el mismo peso. Por ejemplo, si yo tuviese... A ver, ¿dónde está? Cada rato hago perder esto. Digamos, ahí tengo este tensor. Acá estos dos tensores los puedo sumar. Pero, por ejemplo, si este tiene un peso diferente, peso W, y este tiene peso 0, ya no puedo sumarlos. Para que se sumen tendrían que ser así los dos. Pero si este otro, no sé, es 2, peso 2, y este es peso 3, una densidad tensorial diferente, no los puedo sumar. Por más de que tenga el mismo número de índices covariantes o índices contravariantes. Pero si ambos son de peso 0, es decir, un tensor absoluto, sí los puedo sumar, porque ambos tienen el mismo peso. Entonces, sumar dos tensores es bien fácil. No hay nada de complicación y nada de cosas de otro mundo. Eso sí los puedo sumar. ¿De acuerdo? No sé, que la suma no es problema. Los únicos cuidados que hay que tener, mismo peso y mismo número de índices. Nada más. La multiplicación. La multiplicación también es una operación relativamente sencilla. No es complicada. En la multiplicación no hay ninguna condición. En la multiplicación no necesito que sean de la misma clase. Y tampoco que sean del mismo peso.
Tampoco necesito que sean del mismo peso. Fíjense cómo se haría. En la multiplicación hay dos tipos en realidad de multiplicación. Hay la multiplicación o producto directo y hay la multiplicación o producto interno. El producto directo y el producto interno. Hay esos dos tipos de multiplicación. Vamos a empezar estudiando el producto directo. Miren cómo trabaja. Si tengo dos tensores, este tensor y este tensor, en principio no los puedo sumar porque no son de la misma clase. Este tiene dos superíndices y este solo tiene un superíndice y 3. Este tiene un solo subíndice, que es J1, y este tiene dos subíndices, que son J2 y J3. No los puedo sumar, pero sí los puedo multiplicar. Y la multiplicación es tan fácil como tener un nuevo tensor y los índices arriba se aumentan. Para uno cada vez que tenga un índice arriba, o uno cada vez que tenga un índice abajo. Es decir, los pongo uno a continuación del otro, en otras palabras. Este producto es asociativo, distributivo, pero no conmutativo. No es lo mismo B por A que A por B. Es como en la multiplicación de matrices, ¿no? Parecido. Pero en la multiplicación de matrices, la multiplicación que hacíamos con matrices es un poquito diferente cuando trabajamos con matrices cuadradas. Si yo multiplico una matriz de 2 por 2 con una matriz de 2 por 2, el resultado es una matriz de 2 por 2 también. Por lo tanto, cuando ustedes multiplicaban matrices cuadradas en álgebra lineal, estaban haciendo una multiplicación directa más una contracción, porque el resultado debería tener más componentes y siguen teniendo 4. Una matriz de 2 por 2 con otra matriz de 2 por 2, el resultado es una matriz de 2 por 2, pero debería tener más, porque según esto aumenta el número de componentes, ¿no? ¿Cuántos componentes tiene? Digamos que estamos en dimensión 3 y orden 3. Este tensor A tiene 27 componentes, este tensor B tiene 27 componentes, pero el tensor C ya no tiene 27 componentes, tiene 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado a la 6 tiene. O sea, muchas más componentes. Muchas más componentes. Entonces, el producto que ustedes hacían con matrices en el álgebra lineal era un producto interno. Un producto directo con contracción. ¿De acuerdo? Este producto es asociativo, es distributivo, pero no es conmutativo. Y luego aparece esta otra operación definida dentro del álgebra tensorial, que es la contracción. Es una operación nueva. La multiplicación es conocida, ¿no? Hemos hecho varias veces multiplicaciones. La suma también, sumamos cualquier cosa prácticamente. Pero la contracción tensorial es una operación que también la hacíamos, pero que no estábamos muy conscientes de lo que estábamos haciendo. El producto escalar es una contracción. ¿Por qué es una contracción? Porque yo estoy multiplicando un tensor de orden 1 con otro tensor de orden 1. Según la definición de la multiplicación o producto directo, yo debería tener un tensor de orden 2, porque aumentan el número de índices. Si este tenía 3 y este tenía 3, el nuevo tensor tiene 6. 3 de uno y 3 del otro. Y si yo estoy multiplicando un tensor de orden 1 con un tensor de orden 1, debería tener un tensor de orden 2. Es decir, debería tener 9 componentes y no tener solamente un resultado, un 0, o un 2, un 3, un 4, o lo que vaya a salir en el producto escalar. No se olviden que cuando multiplican dos vectores, ustedes obtienen un escalar. Transformamos un vector en un escalar. Lo estamos contrayendo, le estamos disminuyendo el orden. Cuando yo hago una contracción tensorial, disminuyo el orden del tensor en 2, siempre en 2. Es lo que dice esta formulita. Se resta en 2 el número de direcciones asociada a cada componente. O el orden del tensor se disminuye en 2. Por ejemplo, si yo multiplico un tensor de orden 1 con un tensor de orden 1, debería tener un tensor de orden 2. Pero si le resto 2, tengo un tensor de orden 0. ¿Y qué es eso? Eso es un escalar. Por lo tanto, el producto escalar que hacíamos, nuestro famoso producto escalar que hacíamos desde siempre, es una contracción tensorial. Lo bueno o lo malo, no sé cómo lo verán ustedes, es que la contracción tensorial no es única. Hay distintas formas de contraer tensores, pero solo se contraen
solo se contraen cuando los tensores son mixtos. No puedo contraer tensores totalmente covariantes o tensores totalmente contravariantes. No, se contraen solo los mixtos, tensores de este tipo. Y 1 puedo contraer con J1 y 2 puedo contraer con J1. O sea, este tensor puede tener dos contracciones. Este otro también puede tener dos contracciones. Y 3 puedo contraer con J2 o I3 puedo contraer con J3. Es decir, 1 por 2. Multiplico simplemente el número de componentes contravariantes con el número de componentes covariantes. Tengo dos componentes contravariantes y tengo una componente covariante. Por lo tanto, 2 por 1 es 2. Dos contracciones puedo hacer. En cambio, acá puedo hacer ¿cuántas contracciones? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas contracciones puedo hacer con este tensor? 9. 9, correcto. 3 por 3. 3 índices superiores y 3 índices inferiores. 3 por 3, 9. 9 posibles contracciones. Por ejemplo, en este tensor que es de orden 5, dos componentes contravariantes y dos índices contravariantes, perdón, y 3 índices covariantes, puedo hacer 2 por 3, son 6. Las 6 posibles contracciones que puedo hacer son estas. Puedo igualar I con K, I con K. Y es como si cancelara el I y me queda esto. Estoy contrayendo I con K. Y fíjense, mi tensor que era de orden 5, ahora se vuelve de orden 2. De orden 3, porque le estoy restando 2 por esta formulita que tengo ahí. ¿Qué es R? R es el número de índices contravariantes. ¿Qué es S? Es el número de índices covariantes. Por lo tanto, aquí tenía 2, que vale R, más 3, que es S, tengo 5. 5 menos 2 es 3. Por lo tanto, el tensor que voy a obtener es de orden 3. Puedo contraer I con L. I con L, por lo tanto, es como si desapareciese I con L y me queda simplemente esto. En algunos libros les gusta poner en lugar de este índice rojo I y este índice rojo en la parte inferior, les ponen un puntito para decir que ha habido una contracción con esos índices. En lugar de I ponen un puntito y en lugar de este otro I ponen otro puntito, o en I y en L. Quiere decir que ha habido una contracción y que ese orden inicialmente era de orden 5, ese tensor era de orden 5 y ahora tengo el mismo tensor contraído de orden 3. Puedo contraer también I con M y tenemos este otro tensor que es diferente. Puedo contraer J con K, puedo contraer J con L, el siguiente, y puedo contraer J con M, que es el último. 6 posibles contracciones. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice en esta nota, ¿no? La contracción tensorial es lo que estamos estudiando, dice, su definición, fíjense, está acá, no lo he leído, les estoy explicando, pero ¿qué dice su definición? Si igualamos un índice covariante con otro contravariante en un tensor mixto, eso es la palabra clave, porque no hay contracción si el tensor no es mixto, tiene que ser mixto, porque esa es la única forma de igualar un superíndice con un subíndice. Resulta un conjunto de n elevado a la r más s menos 2 sumas que se llama contracción. Porque va a haber índices repetidos y va a haber sumatoria, etcétera, etcétera. Por eso decimos que van a haber tantas sumas que se llama contracción. Ahora, hace un momento yo les dije que el producto escalar era una contracción. Pero hay alguien, si fuese un poco más observador, digamos, o si hubiese dado cuenta, diríamos, pero ese tensor o ese vector que yo multiplico con otro en producto escalar, no estoy multiplicando o no estoy contrayendo un superíndice con un subíndice. ¿O cómo interpretaríamos eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué digo que es una contracción cuando no hay un superíndice y no hay un subíndice visibles? Estaríamos rompiendo esta regla, ¿no? Alguien me diría, pero no es mixto el vector U.
que se multiplica escalarmente con el vector B, no es mixto, me dirían. ¿Cómo sería ver esa definición? Esa definición es sencilla de entender porque lo podríamos ver así, miren. Voy a prestarme esos índices y voy a suponer que quiero multiplicar el vector A. Estos que no existan, vamos a eliminar, digamos, eso. Bueno, lo eliminaremos todo, meteremos otro. Digamos, el vector A lo estoy multiplicando escalarmente con el vector B en producto punto. Con el vector B. El resultado va a ser un vector que se va a llamar C. U. P. Estoy haciendo uso de la definición de multiplicación o producto directo. Solamente tengo que colocar los índices como sabemos. ¿Dónde estamos? Así. Ahora sí puedo hacer una contracción, igualando este con este, igualando este con este. Voy a igualar este con este. O la contracción lo puedo hacer acá, igual. Q. Entonces esto se va a volver Q también. Fíjense, estoy haciendo ya una contracción en el producto directo. Esto es sumatoria, por lo tanto esto va a ser igual a C11 más C22 más C33. Vamos en el espacio con tres componentes. 1, 1. Índice repetido implica sumatoria, no se olviden. 2, 3. Y esos otros que también son 3. Este también será 3 y este otro será 2. Ya está. Pero así no definimos el producto escalar, ¿no? El producto escalar lo definimos de esta otra forma. Como estoy haciendo sumatoria acá, voy a tener que eso va a ser igual a 1, 1. Más 2, 2. Más 3, 3. 3, 3. Igual. Y esto, hasta donde yo me acuerdo, es un producto escalar. Y no se olviden que en la base canónica, lo que hacíamos cuando hacíamos producto escalar, en la base canónica, las componentes contravariantes son las mismas que las componentes covariantes. Por lo tanto, no hay necesidad de hacer esa diferenciación porque son las mismas componentes. Pero en realidad estamos haciendo esto, porque cuando yo multiplico este tensor, tenemos este tensor. Y cuando yo igualo esto, hacemos una contracción. Lo puedo ver acá en el resultado, pero lo que usualmente hacíamos era esto. Multiplicados componente a componente. Y lo que obteníamos era no un tensor de orden 2, porque este sería un tensor de orden 2. 2 menos 2 es 0. Lo que obtenemos es un tensor de orden 0, es decir, un real. Y esa es la idea de la contracción. Es bastante sencilla esa idea, ¿no? No es complicada de entender. Cuando hacíamos un producto escalar, estábamos haciendo una contracción entre dos tensores, uno covariante, contravariante, en producto directo, y luego una contracción. ¿Y a eso qué le llamábamos? Producto interno. ¿Se acuerdan del álgebra lineal? ¿Se acuerdan de cálculo? Al producto escalar también se le llama producto interno. Ahora ya sabemos por qué se llama producto interno, porque estoy haciendo un producto directo con contracción. Qué interesante. Por eso se llama producto interno. Y eso está en la nota 2. En la nota 2.
Dice, si se forma el producto directo de dos tensores, acá hice un producto directo. Con esto, cuando multiplico esto con esto, obteníamos esto. Cuando se forma un producto directo entre dos tensores y se contrae respecto a una o más parejas de índices, al tensor resultante se le llama producto interno. Qué buena noticia, es algo que yo ya sabía, que todos sabíamos. Producto interno es el producto escalar, pero ahora ya sabemos por qué se llama producto interno. Y cuando veíamos en álgebra lineal el capítulo de espacios vectoriales con producto interno, lo que estábamos haciendo era un producto directo con una contracción. Interesante. Y aquí está la definición. Esto es un caso más general, ¿no? Un caso más general. Este es el mejor ejemplo que les podía haber dado. Un caso más general es este. Estoy multiplicando en producto directo el tensor A con el tensor B. Este es un tensor de orden 3, este es un tensor de orden 3, el resultado es un tensor de orden 6. Voy a hacer una contracción. Voy a igualar, por ejemplo, I1 con J3 en el resultado. Por lo tanto, fíjense, le estoy poniendo un puntito y un puntito. ¿Qué hemos hecho? Un producto interno. Un producto interno. Interesante, interesante. Existe otra operación en el análisis, en el álgebra tensorial, que no está definido formalmente porque no existe, y es la división entre tensores. No se pueden dividir tensores. No se pueden dividir vectores. No se pueden dividir matrices. Aunque existen algoritmos que no los permiten. Si ustedes dividen una matriz con otra usando el MATLAB se los va a dividir. Y dirían, bueno, aquí está la división, pero en realidad no existe esa operación formalmente. Lo que existen son algoritmos porque se pueden definir divisiones de distinta manera. Por ejemplo, si yo digo que el vector A es igual a T veces el vector B, uso la idea de paralelismo, yo podría decir entonces que A sobre B es igual a T. Me está dando un escalar. Estoy encontrando una proporcionalidad. ¿Se dan cuenta? Esos son algoritmos y se los conoce en general como las leyes del cociente a esas reglas. Y son dos o tres casos que se definen para las leyes del cociente. ¿Qué dice su párrafo? Fíjense, no existe la división tensorial. Tal vez alguien les diga, ¿se pueden dividir matrices? Ustedes responderán, no, no se pueden dividir matrices, pero existen algoritmos que me permiten hacer algo parecido a la división, algo parecido. Y ese algo parecido está expresado en este párrafo que he escrito acá. Veamos qué dice. No existe la división tensorial. Sin embargo, existen algoritmos conocidos como leyes del cociente para los tensores, que pueden ser asimilados o podríamos pensar de que son parecidos a la división. Uno de los más útiles es este segundo párrafo que está escrito ahí, que lo voy a resaltar con rojo. Si una magnitud es un tensor, si tengo el tensor A, digamos, y lo multiplicamos con producto interno con otro tensor cualquiera, es decir, lo multiplico directamente y lo contraigo, y si el resultado es otro tensor, es decir, tiene las mismas leyes de transformación que hemos definido para los tensores, entonces decimos que se ha cumplido con la ley del cociente. A ver si hacemos un ejemplo más adelante para entender un poco lo que estamos queriendo expresar acá. Pero la ley del cociente no hay, ¿no? Yo no les voy a pedir que dividan tensores. Lo que les podría pedir en el peor de los casos es que demuestren que este es un tensor. Entonces, ¿qué haría para demostrar que es un tensor? Aplicaría la ley del cociente. Lo multiplicaría con un tensor conocido, con una magnitud que yo sé que es un tensor, en producto interno y luego en producto directo y luego le hago una contracción. Y si el resultado que yo obtengo es un tensor que además sigue cumpliendo con las leyes de transformación por contravarianza y por covarianza que hemos estudiado, entonces decimos que se está cumpliendo con la ley del cociente, pero realmente no estoy dividiendo los tensores, simplemente estoy demostrando que una cantidad es un tensor a partir de ese producto que estoy haciendo. A eso se le llama ley del cociente. Es un poco más complicado de entender esto. Lo vamos a dejar así como definición
Y tal vez más adelante podamos hacer un ejemplito para entender mejor esto de la ley del cociente, por lo menos para tener una idea cabal de lo que dice la ley del cociente, ¿no? Porque otra cosa es simplemente leer esto y no entender nada. Y decir, ah, sí, existe una ley del cociente y punto, ¿no? Y no saber de qué se trata. La idea es entender los conceptos. El producto es fácil de entender, la contracción es fácil de entender, la suma es lo más fácil de entender. O sea, esas operaciones puedo hacer con los tensores. Veamos algunos ejemplos para ver cómo se manejan estas definiciones que estamos haciendo, estas reglas del álgebra o operaciones del álgebra tensorial que estamos estudiando. Me están diciendo que demuestre que la suma de dos tensores es un tensor. Ya, fíjense, cuando nos piden que demostremos que una cantidad es un tensor, al que le tengo que preguntar es a la ley de transformación asociada. Si una cantidad se transforma según esas dos leyes que hemos visto hace rato, leyes de contravarianza y leyes de covarianza, que son transformaciones por invarianza, es decir, homogéneas con traslación del origen, a eso le hemos llamado transformación por invarianza. Si cumplen con esas leyes, entonces yo digo que es un tensor. Si ahora yo estoy queriendo demostrar que la suma de dos tensores es un tensor, entonces ¿a quién le tengo que preguntar? A las leyes de transformación. Veamos, me dan dos tensores de orden 3, el tensor A y el tensor B. Pueden ser cualquier cosa, pueden representar cualquier cosa estos tensores, pero son tensores de orden 3. La primera condición cumple, son tensores de la misma clase, porque el tensor A tiene dos índices contravariantes y un índice covariante, y el tensor B lo propio, tiene dos índices contravariantes y un índice covariante. Por lo tanto, son de la misma clase. En principio podría sumar. Ahora voy a ver sus leyes de transformación. Las leyes de transformación para el tensor A, aquí está. Voy a obtener un nuevo tensor en una nueva geometría. Es decir, estaban expresados en las variables x, y y, z, ahora los estoy expresando en las variables r, θ y φ, por ejemplo. Esas son las leyes de transformación. Cada índice se transforma según su propia ley. El primer índice, el U, aquí está, su propia ley de transformación. El índice B, aquí está. Bueno, lo hemos movido, volveremos a lo que teníamos antes. Y el índice B, ahí está su ley de transformación. Y el índice W, aquí está su ley de transformación. Y fíjense que los he resaltado con rojo, las letras que me invento. Y los índices que mantengo son los que están con negro. U está arriba, va arriba. B está arriba, va arriba. W está abajo, va abajo. Va abajo, con su línea, fíjense. Y las otras son las que yo me invento y son las que no tienen línea. Me invento para U la letra P, para B la letra Q y para W la letra R. P y Q van arriba y R va abajo. Esta es la ley de transformación. Por contravarianza y covarianza. Ese es un tensor mixto. Por lo tanto, ya está. Esta es su ley de transformación. Esa es la ley que conocemos. Hacemos lo mismo para el tensor B. Hacemos lo mismo. Bueno, en el tensor B lo que me he olvidado es colocarle la línea para decir que estoy obteniendo las nuevas componentes, ¿no? Este tensorcito, esta componente, debería tener su línea en sí, para decir que es la nueva componente que estamos encontrando. A ver, ¿dónde están las líneas? Acá están. Ahí está. Este es el nuevo tensor. Ahora los voy a sumar. Fíjense, pero los voy a sumar componente a componente, o lado a lado, miembro a miembro, mejor dicho, esto más esto. Aquí están A más B, que tienen la línea encima, y si ustedes se fijan, estas leyes de transformación son las mismas que tengo acá. He usado las mismas letras, no tengo por qué cambiar otras letras, son las mismas letras las que estoy usando, porque estas letras solo representan eso, letras. Entonces tengo el tensor A con su ley de transformación, el tensor B con su ley de transformación. Como las leyes de transformación son las mismas, las puedo factorizar. Y obtenemos que la suma es la misma que la suma. Se puede, ya estoy demostrando, puedo sumar, porque la ley de transformación que tengo de la suma responde a las leyes de transformación que conocemos. Así de fácil.
Ya hemos demostrado que la suma sí es permitido. Y en esta demostración que estamos haciendo, además es fácil advertir que tienen que ser de la misma clase, porque esa es la única manera que yo puedo para factorizar ese término. Es la única manera, porque si tuviese otro subíndice, el tensor A, pues aquí habría una ley de transformación que tendría este, pero este ya no. Y ya no puedo factorizar todo el conjunto, toda la ley de transformación, ya no puedo factorizar. Aquí me está diciendo que la suma se transforma en suma también, porque tienen la misma ley de transformación. Interesante. Y esa es la demostración formal, cabal, de que una suma se puede realizar con las componentes de un tensor siempre y cuando tengan la misma clase y el mismo peso. Si hubiesen tenido el mismo peso, hubiese tenido acá adelante j elevado a la w. Y para b lo mismo, j elevado a la w. Y hubiese podido factorizar aquí adelante también lo mismo, j elevado a la w. Por eso es que tienen que tener el mismo peso y además ser de la misma clase. Veamos el siguiente ejemplo para entender lo que hemos hecho. Me están dando un tensor mixto. Me están pidiendo que realice una contracción en los índices I y J. Perfecto, eso es lo que vamos a hacer. Voy a hacer una contracción. Para hacer contracciones, no se olviden, los tensores tienen que ser mixtos. Y solo necesito un tensor, el tensor A. Este tensor que está referido a un orden 3, que es un tensor de orden 3, al hacer una contracción debería tener un tensor de orden 1, porque 3 menos 2 lo tengo que restar para tener el nuevo orden. Siempre hay que restar por menos 2, porque tengo dos índices que estoy manejando, dos índices que voy a cancelar, entre comillas, aunque esa no es exactamente la definición, pero es equivalente a hacer eso. Como voy a eliminar dos índices, eliminar entre comillas nuevamente, me va a quedar solo un índice, por lo tanto el tensor va a ser de orden 1. Por eso siempre hay que restar por 2. Veamos. Lo voy a hacer con sus leyes de transformación también. Las leyes de transformación de este tensor son estos. El índice I, el superíndice I, su propia ley de transformación es esa. Eso es para el índice I. Para el índice J, tengo este otro. Eso es para el índice J. Y para el índice K, tengo este otro. Su ley de transformación, que son matrices. En realidad, estoy multiplicando tres matrices de 2 por 2, de 3 por 3 o de lo que haga falta. Sus tres leyes de transformación para el índice I que va arriba, para el índice J que va abajo y para el índice K que también va abajo. Pero me han pedido que haga contracción en el índice I con el índice J. Por lo tanto, los igualo, I con J. Esa es la definición que hemos hecho. Se cancela o igualo el índice I con el índice I. O pongo II o pongo JJ, es lo mismo. Pero eso me permite cancelar estos términos. Fíjense que estoy cancelando, pero expresiones matriciales, ¿no? No se dejen engañar con la facilidad que estoy haciendo esta operación. Es válida, por supuesto, pero no se olviden que son matrices. Este término pintado con amarillo es toda una matriz. El índice verde es una matriz de 2 por 2, de 3 por 3. O esta otra es una matriz también de 2 por 2 o de 3 por 3. Pero fíjense, matemáticamente es la potencia del cálculo, ¿no? Es como si pudiese cancelar estos términos y tener esto dividido entre esto. En otras palabras, la derivada parcial de UQ respecto de UP. Esos son los que me quedan, porque estoy operando con estos dos términos. Estoy operando con esos dos. Entonces, cancelo I con I y me queda estos dos y me queda simplemente este término. Pero si observo este término, el tercero al que hemos llegado, tengo derivadas parciales dentro del mismo espacio vectorial. Ya no hay la línea que diferencia, porque aquí tengo línea y aquí no. Aquí no tengo línea, pero aquí sí. Aquí no tengo línea, pero aquí sí. Es decir, tengo variables nuevas y variables antiguas. Variables antiguas y variables nuevas. Variables antiguas y variables nuevas. Pero después de haber hecho con la contracción, tengo variables antiguas con variables antiguas. Es decir, X, Y, Z derivándose respecto de X, de Y y de Z. Y si nos acordamos de la definición del tensor de sustitución, que nos vamos a ir arriba para ver eso, para que nos acordemos y sepamos lo que estamos haciendo,
y sepan de dónde salen los inventos maravillosos que aparentemente yo me estoy inventando. ¿Dónde está? Acá. Voy a usar esto. Voy a usar exactamente eso, porque fíjense, estoy derivando las mismas variables respecto a las mismas variables, x con x, x con y, x con z. Y cuando yo derivo x con x, el resultado es 1, pero si derivo x respecto de y, el resultado es 0 porque x no depende de y, x no depende de z. Son variables simplemente del espacio vectorial, pero no son funciones compuestas, solo son variables. Y puedo derivar respecto de x. No, vale 0. ¿Y puedo derivar respecto de y? Sí, eso vale 1. ¿Y puedo derivar respecto de z? No, eso vale 0, porque y no depende de z. ¿Z puedo derivar respecto de x? Por supuesto que no. Z es suelto está ahí. Z es igual a z, x es igual a x y es igual a y. ¿Z puedo derivar respecto de y? No, pero z puedo derivar respecto de z. Por lo tanto, tenemos la definición de delta de Kronecker. Y es justo esta expresión la que aparece en nuestra contracción. Es justo esa operación. ¿Dónde está eso? Está mucho más abajo, creo. Es justo lo que aparece en esta contracción. Acá está. Esto es el delta de Kronecker. Y acá lo he puesto. Y ahí lo he puesto. Ahora ya sé de dónde sale eso. Ah, pero el delta de Kronecker tiene una propiedad. Tiene las propiedades de la sustitución. Por lo tanto, este P que tengo acá abajo, lo puedo contraer o lo puedo sustituir con este. Es como si se cancelaran. Hay que ver las propiedades de contracción que tenemos. Y este Q que tengo ahí, lo puedo contraer o lo puedo sustituir con este otro. Por lo tanto, este Q con este Q se va, este P con este P se va, esto se vuelve 1 y me queda solo R. Y me queda esto. ¿Y qué tengo acá? La ley de transformación de un tensor de orden 1. Se ha contraído el tensor y su ley sigue respondiendo a las leyes de transformación por covarianza en este caso. Así se hace la contracción. Ahora, ¿cómo se hace matemáticamente? ¿Cómo lo hago ya como un ejercicio? Porque esto está bien para la definición, esto está bien para demostrar que estoy realizando una contracción. Pero ahora, ¿cómo yo hago una contracción real? Así. Estoy volviendo a tomar este ejemplo y voy a hacer una contracción, pero ahora con los índices K e I, porque aquí hemos contraído lo mismo, I con J, que es la misma posición, I con J. Es como decir I con J. No se olviden que este K, este I, este J son letras, no son los vectores de la base y son posiciones definidas por una letra nada más, así que le puedo llamar cualquier cosa. Aquí le estoy llamando K, más arriba le había llamado I, pero es la misma K. A este J ahora le estoy llamando I, y a lo que era K antes le estoy llamando J. ¿Por qué estoy confundiendo todas las letras? Para que nos demos cuenta de que solo son letras. Nada más. Lo importante es que ese tensor es una vez contravariante y 2 veces covariante. Nada más. Eso es lo único importante. Y voy a volver a contraer, I con J, que en este caso es equivalente a contraer K con I. Es lo mismo. Se iguala, dicen, ¿no? Aquí está, se iguala. Se igualan, estoy igualando K con I, es lo que hicimos acá en esta definición formal. He igualado I con J, pero aquí hemos igualado en las leyes de transformación. Ahora ya estoy trabajando con componentes. Este tensor va a tener, por ejemplo, 3 por 3, 9 por 3, 27. 27 componentes, suponiendo que tenemos un tensor de orden 3, bueno, es de orden 3 y dimensión 3. Entonces, estoy contrayendo. Eso me hace recuerdo a la convención del índice repetido de Einstein. Por lo tanto, tengo que hacer sumatoria. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Pero J no se está repitiendo, por lo tanto, es el índice libre. Pero J tiene que representar algo. J representará, por lo tanto, la fila. Para J igual a 1, tengo estas componentes. Para J igual a 2, tengo estas componentes. Para J igual a 3, tengo estas componentes. Entonces, en mi tensor, agarro esas componentes y los sumo. Y ya estoy haciendo una contracción. Si contraigo K con J, voy a tener otra contracción, otro tipo de contracción. Estas componentes ya no van a ser las mismas, van a ser diferentes.
porque voy a tener sumatorias ahora para I con este 1, ¿no? Y 1, 1, 2, 2, tendré, donde tengo 2 y 1 acá, ahora tendré 2, 2, y donde tengo 3 y 1 acá, tendré 3, 3, y haré la fila 1, 1, 1, se repetirá. O sea, estoy tomando otras componentes. Estoy tomando otras componentes. En una matriz mixta de segundo orden y dimensión 3, voy a tener una matriz de 9 componentes, de 3 por 3. La contracción es la traza, la suma de los elementos de la diagonal principal. Esa es la contracción. Pero, por supuesto, esa matriz tiene que ser de orden 2 y tiene que ser mixta. Por supuesto, tiene que ser mixta. Pero si quiero contraer este tensor mixto, viendo solo la matriz, lo único que tengo que hacer es sumar los elementos de la traza. Y esa es la contracción. Y si se dan cuenta, esto es bastante sencillo. ¿De acuerdo? Vamos a quedar ahí. Hemos hecho un repaso general. Era importante hacer ese repaso general porque nos habíamos adelantado y hemos avanzado un poquito que tiene que ver con las operaciones del álgebra tensorial. La multiplicación, que tiene dos visiones, ¿no? El producto directo y el producto interno. El producto interno involucra una contracción. La contracción, que es lo que les estoy mostrando, cómo se contraen los tensores acá, usando las leyes de transformación y haciendo con sus componentes. Por supuesto, las componentes las tengo que tener, me los tienen que dar, porque si no me las dan, no voy a saber, ¿no? Qué componente es qué componente para escoger. Me los tiene que dar, digamos así, como en este caso. ¿Dónde teníamos eso? No. ¿Dónde teníamos? Acá, así me los tiene que dar, por ejemplo, como en este caso. Entonces ya tomaré la posición 1, sumaré con esta otro y sumaré con este otro para hacer contracciones, ¿no? Ahí están las 27 componentes. Y me dirán quién es quién es I, quién es J y quién es K. Acá no puedo hacer contracción, acá no puedo hacer, porque este tensor no es mixto. Tendría que ser mixto. Si este valor de K estuviera aquí arriba, si K estuviera aquí arriba, entonces ya tendría, ¿no? Ya tendría las componentes, ya podría ser contracción. Podría contraer K con I o K con J. Y en función del desarrollo que hagamos, tomar los elementos de este conjunto de matrices y sumar. ¿Qué es lo que vamos a hacer el viernes? El viernes lo que vamos a hacer es ver otros resultados de los tensores. Veamos, vamos a definir un poquito lo que son los tensores simétricos, los tensores antisimétricos, y vamos a estudiar con detenimiento al más importante de los tensores, el tensor métrico. Vamos a estudiar de qué se trata. Nuevamente lo vamos a definir de varias formas, ya no solamente como el producto de los vectores de la base, sino vamos a hacer definiciones diferentes, incluso utilizando el jacobiano de transformación o usando una formulita de recurrencia que vamos a desarrollar. Y luego, ¿qué más? Es lo que vamos a hacer. Y luego vamos a entrar a una parte que es importante. Lo voy a ampliar este desarrollo porque está pobre todavía. Voy a aumentar un poco de teoría y vamos a hacer gimnasia de índices. El index rising y el index lowering. ¿De qué se trata esto? Se trata de que este IJ que está aquí abajo quiero subirlo aquí arriba y que este IU2 que está aquí arriba quiero bajarlo aquí abajo. Es decir, subir y bajar índices. Eso es lo que vamos a hacer. Y eso se hace con el tensor métrico. Fíjense, la teoría que les he puesto ahí es cortita. Lo que voy a hacer es ampliar y ponerles un ejemplo para ver cómo se maneja. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a hacer la clase siguiente, el día viernes. Ok, jóvenes, con eso damos por terminada esta clase, la clase del día de hoy, 10 de noviembre del 2020. Y si no hay